Bueno, ahora sí vamos a continuar con el siguiente panel. La visión de la oferta sobre la coyuntura, perspectivas y retos de la contratación de energía. Expectativas, incertidumbre y realidad. Los precios y los niveles de contratación siempre se mueven bajo estos y otros factores. Nuestros panelistas ahora debatirán sobre la visión desde la oferta en medio de la coyuntura, las perspectivas y las señales normativas y regulatorias para entender los retos de la contratación de energía en el mediano y largo plazo. Nos acompañan ahora Natalia Gutiérrez, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía, Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de la Asociación Energías Renovables, SER, Colombia, Juan Carlos Bedoya, jefe de Oficina de Asuntos Regulatorios del Ministerio de Minas y Energía, y moderará este panel Alejandro Lucio Chaustre, director ejecutivo, CEO Óptima Consultores. Adelante todos, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. No sé si Juan Carlos, el doctor Juan Carlos está por ahí para que podamos arrancar. ¿Sí? ¿Ya viene? Ya le damos, lo esperamos. Tranquila. Bien, gracias. Pero toca parar el tiempo al del cronómetro porque si no nos hacen trampa. No, que ya viene. Bueno, completos, pues muy buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias al CAC, al CNO, a Alberto, a Mario por la invitación. Un saludo muy especial a Natalia, Alexandra, a Juan Carlos. Un placer pues vernos cada año y ver cómo este evento sigue siendo el de las discusiones, a veces taquilleras, a veces polémicas, pero que esperamos que resulte en que conservemos, digamos, este mercado sostenible como lo ha sido en los últimos 30 años. Esta es como la segunda parte del panel anterior y yo voy a hacer un esfuerzo grandísimo para no editorializar, porque este tema de los contratos es como mi tema, ¿no? Pero pues yo soy el moderador, entonces aquí me toca solo oír las opiniones, pero sí voy a tomar un poquito del panel anterior, porque pues digamos cuando estamos hablando de contratación, de la oferta de contratos, y por el otro lado estamos hablando de riesgo sistémico de no pagos, pues una cosa va necesariamente vinculada a la otra. Y yo quiero decir algo, retomar algo de lo que decía Cecilia Maya y hacer una reflexión para todos. Yo me acuerdo por aquí está Juan Carlos Telles, también hace 15 años tal vez que fue que arrancamos con Derivex. El gerente de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia, Oscar Leiva, que muchos de ustedes lo conocieron y creo que sigue siendo el gerente, decía, oiga, es que en su sector creen que la Cámara de Riesgo es Dios y la Cámara de Riesgo no es Dios. Y aquí hago una reflexión. Claro que sería buenísimo que tuviéramos una Cámara de Riesgo, pero es que la Cámara de Riesgo es un actor del sistema financiero que administra riesgo. Entonces él no simplemente, los miembros de la Cámara de Riesgo y la Cámara de Riesgo simplemente no dice, bienvenido todo el mundo acá y yo respondo por su riesgo, sino que la Cámara de Riesgo y los miembros de la Cámara de Riesgo hacen un análisis de la calidad crediticia de los agentes que van a participar ahí y en la medida en que esa calidad crediticia sea óptima, hay un cupo, porque es que la Cámara de Riesgo no puede simplemente decir, yo asumo el riesgo de todo el mundo, tú te quiebras y yo miro a ver qué hago con mi patrimonio, ¿no? Entonces no es como la fórmula mágica, pero sí una cosa que es muy importante que dijo Alejandro Castañeda, que dijo Cecilia, que yo creo que este sector tiene que revisar de fondo, es el tema de la garantía estatal.
Ya cuando combino esos sujetos de crédito que no son triple A, pero que tienen una garantía estatal, pues ahí sí la cosa puede entrar a funcionar. Pero bueno, eso simplemente como reflexión. Entonces, digamos que en el panel anterior tuvimos una muy buena parte de la visión de la demanda asociada a, digamos, los problemas que hay en el mercado de contratación asociados al riesgo sistémico, y lo que vamos a tratar de hacer acá es de revisar la posición de la oferta. Recientemente pues hay una serie de medidas de carácter normativo y regulatorio, hemos estado bastante entretenidos todos, que no se pueden desligar unas de otras y que tienen una afectación directa en la liquidez. También hablaba Cecilia de la liquidez del mercado de contratos. Sí, sí, la cámara de riesgo compensa y liquida mercados líquidos, porque si tiene que asumir una posición, tiene que ir a buscar la posición contraria, y para eso necesita liquidez. Este es un mercado que no tiene liquidez y que está supremamente restringido en liquidez, y ahora más restringido que nunca. Y decía las medidas regulatorias. Entonces tenemos un decreto, a mí ya se me olvidan los números, decreto 1072, el 1072 es de la obligatoriedad de contratación de energía para las plantas hidro, el 1091 tal vez es el de la contratación de largo plazo. Hay un documento publicado recientemente, una circular de la CREG, que hace una revisión de alternativas para el mercado de contratación. Y por otro lado, y no se puede desligar, tenemos toda esta discusión del precio de escasez inferior, los cambios al cargo por confiabilidad y las implicaciones que esa circular 066 y la 069, cuando hablamos de los ajustes y liquidaciones, pues las implicaciones que eso tiene en el mercado de contratos y en la oferta de contratos. Entonces yo quiero empezar, y vamos por partes, porque todo eso es como, yo quiero empezar por Natalia, muy enfocado en este tema polémico de la obligatoriedad de contratación, que además en un pasado borrador estaba enfocado en las plantas renovables en general, ¿cierto? Y ahora quedó como muy específico para las plantas hidro, y cómo, digamos, ustedes han sido muy vocales en expresar su preocupación. Y quisiera que tú nos comentes cuál es la preocupación que tienen, entendiendo que, o lo que uno cree es, en general las plantas hidro ya contratan su ENFIC, ya contratan, están casi que contratadas lo máximo que pueden contratarse. ¿Cuál es la preocupación detrás de, más allá de que digan 95% para las plantas hidro, cuál es la preocupación y cuál es el efecto que ven ustedes material en la oferta de contratos asociada a ese decreto? Bueno, yo primero tengo que aclarar una cosa. Digamos, yo represento casi el 85% de los generadores del país y tengo que ser muy cuidadosa sobre predicciones, sobre precios y sobre señales de mercado, ¿sí? Entonces, yo voy a tocar ciertos temas muy superficialmente, porque en Acolgen nosotros no hacemos ese tipo de estudios, ni, digamos, trabajamos sobre información consolidada en nuestras empresas. Usamos información pública con la que trabaja el ministerio, con el que trabaja la Super. Habiendo dicho esto, yo creo, Alejandro, que nosotros para poder contestarte la preocupación del 95% de ese decreto, yo creo que hay que empezar con varias cosas. Primero, nos preocupa mucho la regulación que está saliendo tanto del ministerio como de la CREC sin una base de impactos normativos. No estamos viendo los análisis técnicos que veíamos con anterioridad, ¿sí?, sobre las medidas regulatorias que se estaban sacando, ni en el ministerio ni en la CREC, ¿sí? Y seguimos pidiendo los documentos, ¿sí?, porque queremos entender cómo es que toda esta regulación que se está sacando está supuestamente mejorando o atacando ciertas dificultades que tiene en este momento el sector. Y la mayor preocupación que ha tenido el gobierno desde el día 1, que es un tema de precios. Entonces, cuando estamos hablando que la preocupación número 1 es un tema de precios, yo sí quiero poner sobre la mesa, y es que aquí tenemos realmente un problema de estrechez de energía, que se está reflejando en precios. Los precios son el síntoma de una enfermedad que tenemos, ¿sí?, pero no se está atacando con los remedios que necesitamos atacar esa enfermedad que tenemos, ¿sí? Entonces, la demanda está creciendo un 2.5% anual. Hoy en día estamos con un balance de energía en firme ya negativo, ¿sí? Estamos
y esto no esto es una cifra de XM, estamos 1.6% negativo hoy de energía en firme, ¿sí? Y si a eso sumamos que va a subir el consumo y tiene que subir el consumo en ciudades como Medellín, Bogotá, con el metro, con el Regiotrans, con todo este tema de la electrificación de la economía, con el tema de que queremos traer data centers. Colombia tiene que tener anualmente, para ponerlo en términos que todo el mundo entienda, más o menos, tiene que entrar una ciudad como Bucaramanga anualmente al mercado para poder atender la demanda. Entonces tenemos un gran problema de demanda. Pero segundo, tenemos un gran reto frente al desarrollo de los proyectos. La tasa de entrada de los proyectos sigue siendo una tasa muy bajita y esto también es información de XM. Llevamos ya casi 5 años consecutivos en que ni siquiera llegamos al 50% de la energía esperada cada año, ¿sí? Entonces, vemos que el sistema tiene un atraso entre 3.500, 4.000 megas que debieron haber entrado hace ya muchos años, ¿sí? Y esto sumado, digamos, a estas señales regulatorias que se están dando de incertidumbre que ponen en riesgo la inversión futura, ¿sí? Entonces, ya para aterrizar, digamos, sobre el tema de este decreto del 95%, tú mismo lo dijiste, es que hoy en día las plantas hídricas están contratadas casi entre un 95 o más, ¿sí? Pero la mayor preocupación que tenemos de ese decreto realmente son dos, y es uno, el riesgo financiero de las empresas, y dos, que finalmente esto se va a ver reflejado otra vez en precios. O sea, el usuario final va a recibir una distorsión de una intervención del mercado que no va a resolver el tema de precios, que es el que finalmente todos queremos atacar, y que se ataca es con más energía y no con estas medidas de intervención. Entonces, ¿qué nos preocupa en primera medida? Que un mismo informe de la Superintendencia de Servicios Públicos dice que las empresas que están tan contratadas, ¿sí?, se exponen financieramente a que en periodos de sequía, y lo veníamos hablando tú y yo, porque mientras que llueva no vamos a tener esa dificultad, pero en periodos de sequía estas empresas van a tener que acudir a la bolsa para honrar sus contratos y van a tener que acudir a unos precios mucho más elevados, porque aquí va a haber una distorsión en la medida en la que adicionalmente tenemos un problema con el gas, ¿sí? Y tenemos un problema, un reto muy grande con el precio del gas y con la generación térmica, ¿sí? Y segundo, pues que están tratando de buscar que nos contratemos mucho más, pero con unas medidas que al final distorsionan el mercado, y seguramente en la medida en la que no entre más energía, pues van a haber unos mercados, van a haber unas contrataciones efectivamente, pero con unos precios mucho más altos. Clarísimo, pero digamos un poquito para tratar de entender la lógica del generador hídrico en esta coyuntura, pues en muchas cosas. Digamos que uno entendería que pues si me van a poner a contratar el 95%, pague lo contratado por mi ENFIC, eso ya lo hacen, incluso un poco más, asumen riesgos en verano, digamos, no habría un efecto al mercado de contratos. Pero por el otro lado, lo que uno entiende de las modificaciones al cargo por confiabilidad, del precio de escasez inferior, del tema de los ajustes y del tema de los ajustes en la liquidación del cargo de la 069, al final lo que desincentiva es esa posibilidad de contratarse. Si estoy castigado en la liquidación por contratarme de la 069, pero por el otro lado tengo que contratarme, entonces digamos desde el lado del libro es como cuál es la salida. Y lo otro que decía Alejandro Castañeda, las plantas existentes, como que no sé si sea el caso de las plantas hidro, pero pareciera que no tienen mucho incentivo para participar en una nueva subasta de cargo. Entonces nos vamos a mover al mundo de los PPAs. No sé qué lectura tienen. No, y eso va muy amarrado. Yo tenía, en algún momento además tuvimos una conversación con la vice y yo le explicaba que aquí todo camina de la mano juntico. Esto no es que yo quiero ajustar solo un mecanismo y no me va a afectar el otro mecanismo, ¿sí? Y que por eso teníamos que mirar
el tema de la liquidación, con el tema de los techos, de los precios de escasez que nos estaban poniendo y que finalmente hoy, como lo dijo además Alejandro, tienen roto el mecanismo del cargo. Y tienen roto no solo digamos, la posibilidad de tener una subasta exitosa, que necesitamos una subasta exitosa, ¿sí? Y que nos están poniendo, digamos, en general a los generadores de decir, tal vez no me voy a quedar en el mercado de confiabilidad, sino que me voy a quedar en el mercado de contratos, que al final van a incorporar los precios de los riesgos que no se están acotando en el mercado de confiabilidad, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí el llamado es a que sigamos con las conversaciones, pero con las conversaciones técnicas. Nosotros entendemos la preocupación de los precios altos, sabemos que es una coyuntura y que es una coyuntura en la que tenemos que trabajar todos juntos, pero estas medidas que se están tomando no se van a ver reflejados en lo que se está buscando como un objetivo común, que es que crezca la demanda, que se den señales de inversión para que crezca rápidamente, para que crezca la oferta, perdón, para que crezca rápidamente, que tengamos una subasta exitosa, ¿sí? Y que efectivamente pues bajemos precios al consumidor final. Pues muchas gracias, Natalia, y pues voy a pasar, Alexandra, vinculado a esta discusión de la subasta de cargo y de contratos. Digamos, la lógica del renovable es otra, ¿no? El mecanismo de expansión que se creó para promover la entrada de plantas acá fue el cargo. El cargo no es el mecanismo, digamos, para las renovables. No quiere decir que no sean confiables. Las renovables son confiables en las horas en las que son confiables. Pero pues es un mecanismo que no tuvo en cuenta estas tecnologías en el momento de su diseño y, digamos, ahora se tiene la percepción de que la próxima subasta de cargo con esas modificaciones regulatorias probablemente no vaya a ser exitosa, es como la percepción de todos y lo que ustedes comentan, pero sacando un poquito ese ruido regulatorio reciente, cuando uno ve la subasta anterior, la asignación del 24, que fue mayoritariamente solar y que muchos sacamos pecho con que fuera solar, pues esa subasta, en mi humilde opinión, no fue exitosa tampoco en términos de que no adjudicó todas las obligaciones de energía en firme que se necesitaban, y ahí hay un hueco. Y ahora pues tenemos estas nuevas modificaciones al cargo. En ese mundo en el que el solar tiene la mezcla del contrato de PPA, pero además tiene estas modificaciones al cargo, que todo el mundo dice, bueno, el solar va y se contrata a largo plazo, pero el solar se contrata a precio fijo y asume el riesgo del CERE y de la volatilidad del CERE, y entre más alto sea el cargo, pues más problema para ustedes. ¿Ustedes cómo están viendo ese escenario, independientemente de que este decreto ya los sacó del mundo de la contratación del 95%, además pues porque ustedes se contratan y ya, porque es el PPA y es el modelo financiero? ¿Cómo están leyendo eso ahí, en términos de contratos que van a firmar post esa subasta? Si están pensando los solares en participar en la subasta con estas condiciones de ahora. Vale, gracias. Buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias CNO, gracias CAC, gracias Mario. Y un saludo especial a todos los compañeros aquí de panel y amigos. Dos cosas que creo que vale la pena, Alejo, hacer claridad. Para las energías renovables es importante el cargo por confiabilidad porque es un ingreso constante, fijo, que da la posibilidad para el cierre financiero de los proyectos. Es un ingreso que los bancos ya entienden y que, acuérdense, nosotros como industria emergente todavía estamos pues en ese ciclo de cierre financiero de esta nueva oferta que para nosotros es importante tener la posibilidad de tener esa alternativa de contratación de largo plazo y tener ese ingreso futuro esperado para lograr ese cierre financiero y desembolso por parte de los bancos. Pero para eso, por supuesto, tenemos que tener unas condiciones pues que hagan y que permitan y que hagan viable la participación nuestra en estas subastas. Uno, pues de cara pues al tema de la contratación que tú decías ahora, me preguntaba sobre pues nosotros sí necesitamos que las plantas existentes entren, ¿no? Porque con el mecanismo que está
Actualmente los mecanismos de ajustes la estamos viendo muy difícil, que cierren los proyectos y que sea viable el cargo, tiene unos riesgos regulatorios demasiado altos para participar. Los mecanismos de ajustes finalmente como está en este momento terminamos entregando, devolviendo más plata a la que vamos a recibir de acuerdo como están las fórmulas con esos diferenciales de precios tan altos, y eso hace que sea muy difícil para las renovables exponerse a ese riesgo o se va por el otro lado con una prima muy alta que lo que termina es encareciendo las renovables. Y mientras menos proyectos participen, pues quienes participen la tienen aún más difícil y el riesgo es aún mayor. Entonces esto es un tema en el que todos tenemos que ir y participar, de lo contrario se vuelve muy complicado. Yo no sé en este momento pues finalmente pues cuántas vayan a participar, no, esto finalmente es una decisión pues de cada una de las partes de acuerdo y de cada una de las empresas de acuerdo también con su estrategia y su momento, pero lo que sí es cierto es que regulatoriamente como está, y lo hemos hablado pues con el equipo de la CRE, con Juan Carlos, con todo el gobierno en todos los niveles, pues sí debe haber una reconsideración importante de las normas actuales para que las empresas de energías renovables puedan participar tranquilamente en el cargo y que sea una subasta exitosa. En lo posible, ojalá se pudiera derogar esa resolución 66 o no aplicar, pero en lo mínimo minimorum ese poder pues al menos reconsiderar los mecanismos y las fórmulas de ajuste como están, los temas de precios de activación del cargo, por lo menos como para dar aunque sea una ventana de esperanza para que los riesgos no sean tan altos. Al final lo que a uno le preocupa es que no hay almuerzo gratis. Si las empresas no terminan participando en estos nuevos proyectos de oferta en el cargo y tener ese ingreso, pues les toca contratar y llevar todos los costos de inversión que tengan a recuperarlos vía contratos de largo plazo y por ende pues van a ser contratos más altos, o participan en el cargo quienes tengan que participar pero con una prima más alta, luego la promesa de valor que siempre hemos dado alrededor de las energías renovables, que podemos ser una alternativa competitiva en tarifa, pues tampoco se va a dar, y al final, nuevamente, quien termina pagando ese sobrecosto de esos riesgos adicionales que vienen con la regulación, pues va a ser el usuario, porque pues, los precios van a subir por un lado o por otro, van a subir. Bueno, gracias. Yo tiendo siempre a ser muy optimista, pues está difícil, ¿no? Y además hay una cosa, yo pues a manera de reflexión, ¿no? Y es, estamos todos enfocados en la 066, deroguen la 066, yo supongo, recemos que eso pase y sea así. Yo del resultado de la subasta de cargo anterior, a mí la señal que me dice es si lo que va a participar ahí es el solar ya dejó un mensaje. Esa subasta no se adjudicó completa, ¿cierto? Y solo más o menos algo así como el 40% de los proyectos que tenían fecha de puesta en operación solares para la fecha de esa obligación de energía en firme participaron. Hay un mensaje, o sea, el solar dice mucho riesgo, ¿sí? Yo me voy por el mundo de los contratos, luego yo creo que aún derogando la 066 una subasta de cargo ahorita va a tener un futuro muy parecido a la subasta anterior y ahí vamos a seguir teniendo un problema de garantía de energía en firme hacia el futuro que vamos a tener que revisar muy rápido. Yo antes de darle la palabra a Juan Carlos, que además sé que está que se habla, pero también quiero que él pueda tener la oportunidad de dar la respuesta de todo el contexto y al final, ¿no es cierto? Quiero contigo, Alexandra, revisar un tema, el otro decreto, 1091, ¿ese es el otro? Ese es un decreto que, en mi interpretación o mi lectura, es cómo revivimos el decreto ese 570-2018 que fue tan debatido, que fue el que habilitó la reglamentación después de las subastas de renovables que se hicieron y la contratación de largo plazo, y ese decreto que fue, no sé si fue derogado o nulo por el Consejo de Estado, y es como revivirlo, pero en el mundo del 2018 es un mundo muy diferente al mundo de hoy. Uno tenía la necesidad de demostrarle al sistema que las renovables podrían ser competitivas poniendo contratos en precios competitivos y nadie compraba a largo plazo, el traslado a la tarifa, había un montón de necesidades en ese momento para que las renovables pudieran competir con las
oferentes de contratos tradicionales que eran la Sidro, pero pues ese mundo cambió. Estamos en un mundo de escasez, estamos en un mundo en el que los comercializadores ahora nos decían, antes iba un renovable y el comercializador lo miraba feo y también le decía yo no compro a largo plazo, ahora el comercializador le dice, ¿qué tiene? Tráigame lo que tenga. ¿Consideran ustedes que en un mundo en el que ya, digamos, esas negociaciones bilaterales se están destrabando, una subasta es necesaria, que es parte de lo que busca ese decreto? ¿Ustedes sí creen que se necesita volver a hacer subastas? Sí, Alejo, son necesarias y son urgentes. Son necesarias por dos cosas que quiero enfatizar. La primera es el tiempo. El tiempo porque realmente, aun cuando la negociación bilateral es el mecanismo de contratación estrella, ese tocarla puerta a puerta y armar ese pool de contratos que logran que un proyecto cierre financieramente, pues toma tiempo. Y tiempo, como todo lo hemos dicho a lo largo de estos 2 días, es lo que no tenemos. Entonces sí hace falta un mecanismo que facilite y que ponga todas las partes en un solo momento, unifique, estandarice los productos para poder acelerar esa contratación de los proyectos, esa contratación de largo plazo. ¿Y por qué es necesaria? Porque para nosotros, desde el punto de vista de los nuevos proyectos sin contratos de largo plazo, difícilmente obtenemos el cierre financiero y los desembolsos que vienen de los bancos y de los inversionistas para construir. Es decir, un proyecto no solo para iniciar la construcción necesita los permisos, necesita la plata, y para tener la plata le exigen los bancos y los inversionistas tener ese ingreso garantizado a través de contratos de largo plazo. Entonces, si queremos acelerar el inicio de construcción de los proyectos, necesitamos acelerar el cierre financiero. Lo segundo que es importante también desde el punto de vista de la demanda, realmente en este momento el único mecanismo de contratación, digamos, masiva que existe es el CISEP, especialmente para la demanda regulada. Y en ese tema, en la demanda regulada, pues el CISEP tiene el problema para los comercializadores de que no pueden trasladar el precio en tarifa si este excede de esta fórmula del MSCI factor alfa. Entonces, pues eso pone ciertas restricciones para todos y además, pues entre todos los temas de las ofertas que se hacen con las curvas planas, donde es difícil para las energías renovables participar en ese mecanismo, además que la mayoría son contrataciones de corto plazo, con lo cual tampoco pues atiende esa necesidad de lograr el cierre financiero de los proyectos de renovables. Entonces, con esas características y esas connotaciones del CISEP, mientras existan esas restricciones para los comercializadores, pues se vuelve difícil que sea un mecanismo para contratación de largo plazo que se ajuste. Y al final, pues se vuelve, esto es un tema que de nuevo nosotros dentro del portafolio de proyectos que tenemos con conexiones, estamos viendo que el 82%, o sea, cerca de 6.500 megavatios están en este momento proyectos en desarrollo que están buscando el cierre financiero, que están buscando contratos de largo plazo, que están buscando tener esos desembolsos y esos avales desde los inversionistas y los bancos, y por eso necesitamos tener esa contratación de largo plazo y urgente, pues porque ya hoy tenemos un déficit del 15% entre los contratos, la oferta de contratos, la demanda contratable, y esto va a ir creciendo en la medida que siga aumentando la demanda. Ya de hecho indican las cifras y los pronósticos que se han hecho un estudio que ha hecho Optima hizo para hacer. Esto puede fácilmente subir ese déficit contractual al 25% en los próximos años. Entonces es un tema que se vuelve urgente, además de importante, para que se pueda iniciar la construcción, se solucione la oferta y además pues podamos atender esa demanda contractual y ese déficit que ya hoy tenemos, que es bastante grande. Hay un incremento de la demanda rapidísimo que todavía no incluye data centers ni nada de eso, ¿no? Que se viene también y que pues los pobres no se pueden conectar porque no hay capacidad para nuevas cargas en ninguna parte. Hay, digamos, en todo caso un incremento de la demanda importante, un déficit de energía firme, hay un déficit de contratos y hay una serie de soluciones como que a veces piensa uno que se construyen bajo el supuesto de la suficiencia y estamos en un mercado que no es suficiente en este momento. Pues es un momento, doctor Juan Carlos, porque aquí hemos todos sido muy claros con las posiciones de cada uno de los gremios, incluso su momento para también
retomar alguna cosa que quiera usted decir con respecto al panel anterior. Mi pregunta es pues muy sencilla, asociada a los decretos y esas modificaciones regulatorias que nos tienen a todos aquí discutiendo de la próxima subasta de cargo y demás, y retomando algo que decía o algún reclamo legítimo, me parece, de Natalia, que decía el análisis de impacto normativo de las medidas no los vemos. Yo estoy seguro que ustedes hicieron sus números. ¿Y cómo está viendo usted que se compagina estos decretos con la problemática que va a tener la implementación de la 066 y la 069 en el mercado de contratos? Ni siquiera hablemos de la subasta de cargos, sino asociado al mercado de contratos. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cómo ven ustedes que estas medidas y estos decretos van a servir efectivamente para cubrir ese déficit que ya está del orden por ciento en la oferta de contratos para… Y este déficit además, asumiendo que el comercializador solo contrate el 70% de su demanda, ¿no? O sea, el déficit es realmente más. Lo que pasa es que uno no puede asumir que el comercializador se contrata al 100% como a veces se asume. El comercializador no puede asumir ese riesgo. Entonces, doctor Juan Carlos, su momento para explicarles un poquito la visión desde el ministerio, además que es quien está dando este lineamiento regulatorio asociado a todos estos temas. Sí, Lucio, buenas tardes a todas y todos. Mario, Alberto, muchísimas gracias. Y yo, antes de empezar, quiero agradecer, como se lo hace en estos espacios, por esos grandes hitos de esta administración. Se han logrado, por lo menos pues recientemente, con el mantenimiento de la regasificadora, gracias a CNEO Gas, CNEO Eléctrico y a la cooperación entre Grupo Térmico y, bueno, y muchísimos otros actores del sector gas y el sector eléctrico. Quería empezar con eso. Lucio, y quería de pronto recoger de las reflexiones que ha compartido Natalia, Alexandra, retomar un poco la historia, cómo llegamos a este punto, o sea, al punto que se manifiesta que hay una estrechez. Y en el sector eléctrico y en el sector gas, las decisiones que no se toman o que se toman ahora tienen un impacto entre 5 y 10 años adelante. Significa que las condiciones, y esto pues es importante mencionarlo, y es que las decisiones que no se han tomado en un sector de años atrás son las que han repercutido en las condiciones que hay hoy, ¿cierto? Eso se ha dicho también en muchos escenarios. Voy a colocar un ejemplo particular: subastas de cargo por confiabilidad que se hicieron mayo de 2008, junio de 2008, de reloj descendente GPS. 4 años después, juiciosamente, se convocó subasta de reloj descendente diciembre de 2011, enero de 2012 GPS, y dimos un salto de casi 8 años para hacer una tercera subasta de cargo por confiabilidad. Y el gobierno pues entonces ha venido enfrentando las situaciones, destrabando retos que ha encontrado en el sector, resolviendo y proponiendo. Parte de eso es que en este gobierno se hizo la subasta del 2024, esperamos completar pues, en cabeza de la comisión, ¿cierto?, la segunda subasta de cargo por confiabilidad en un mismo periodo de gobierno. El gobierno pasado también hizo un intento enorme y que también es rescatable y destacable de poder entrar al país con fuentes de energía renovables, todos los proyectos que se asignaron, 2019, 2021, pero con unas promesas de entrada muy tempranas, pues para cuando se estaba buscando que estos proyectos pudieran, momento de la subasta, momento de venta de energía, no superaban los 2-3 años, y las subastas del 2021, pues ni hablar, porque la promesa de entrada a la venta de energía era a partir del 2023. Yo y los que estamos pues en este sector desde hace años vemos que, que un proyecto se logre construir en esos tiempos tan cortos, pues es difícil. Bueno, eso es un poquito de la antesala de la mirada de retrovisor. ¿Qué encontramos? Entonces encontramos más de 240 consultas previas para destrabar proyecto de colectora. Bueno, por no mencionar también las actividades de convocatorias y planes de expansión de UDME, de unidades de planeación, que hubo años donde no expidieron un solo plan de expansión. Y entonces, pues, en esta administración de UDME se tienen abiertas, si mal no recuerdo, 12 convocatorias. No había estado en esa dinámica, creo que con al menos una UDME de uno de los antiguos directores que luego fue comisionado de la CREC, que te venían bastante actividad.
pero tener también 12 convocatorias es una señal de que estamos actuando y resolviendo. Ahora bien, frente al tema regulatorio, que es lo que la audiencia, pues entonces entiendo bastantes preocupados, yo sí quisiera de pronto mencionar en los 2 años y medio que he tenido pues la oportunidad de estar en el ministerio y 2 años largos en la Oficina de Regulación, creo que el decreto 1072 ha sido la memoria justificativa más completa que haya tocado o que me haya correspondido coliderar. Entonces no comparto el comentario de que los análisis de impactos normativos no se hacen de manera rigurosa, porque sí los hacemos. Hay unos análisis de paneles de datos, análisis econométricos completos que demuestran que gran parte del parque hídrico sí persigue de por sí vender el 95% de su energía en contratos. Eso es una realidad y eso se ve en las gráficas 11, 12 y muchas otras que a través de comentarios que nos hizo la Superintendencia de Industria y Comercio nos dijo haga el análisis para todas, lo hicimos para todas y todos en los análisis muestran 95% el percentil, menos del, o hablemoslo como quedó regulado y era, o como quedó pues el lineamiento, perdón, el 95% de las veces, la mayoría de las veces, 30% de las veces, 40% de las veces, 56% de las veces, para agentes cuyo portafolio mayoritariamente es hídrico, persiguen que el 95% de su energía esté contratada, pero aparecen otras franjas. Entonces cuando yo hablo de que el 40% de las veces, significa que hay un 60% de veces donde más del 5% de energía es vendida en la bolsa. Y detectamos en el último niño, por ejemplo, que eso era una situación frecuente. Entonces, pues no me compete aquí mencionar nombres, pero hay agentes cuyo portafolio hídrico les permitió que en periodos de sequía tuvieran excedentes de energía que se vendían en la bolsa. Qué bueno hubiese sido que esos excedentes de energía hubiesen sido vendidos y unos agentes hicieron el esfuerzo en el niño pasado, hicieron un gran esfuerzo de vender esos excedentes en contratos bilaterales, gracias a un diálogo permanente que teníamos en ministerio, CREC y gremios durante el niño. Oiga, ayudemos a vender los excedentes para que no se vayan al precio de escasez de activación. Parte del decreto persigue eso, persigue, oiga, todavía hay excedentes, se busca que esos excedentes pudieran ser vendidos de cierta manera con unos precios eficientes. Entonces, las medidas que se establecen en el decreto, pues yo quiero hacer un llamado también a las Inderes, y es que el decreto no está hablando solamente de la venta de energía del 95% a las hidro, es que tiene otras más cosas que también se hablaron con Acolgen, que hablamos con CER, que hablamos con casi todos los gremios. Creo que incluso con la administración del ministro Palma se ha abierto más la puerta de diálogo, por lo menos con todas las administraciones que yo alcanzo a experimentar en el ministerio, y nos sentamos con cada uno a escucharlos, a esperar las propuestas, y siguen abiertas las puertas de la Oficina de Regulación también han estado abiertas allí, con la viceministra Karen también, y encontramos entonces que, oiga, por favor, hagamos unas propuestas alrededor de eso. Nos hicieron unas propuestas válidas y acogimos varias. Yo quisiera, por ejemplo, recoger una, y es, ese decreto tiene unos elementos que incluso son interesantes hasta para el gremio de generación. La posibilidad de que los generadores puedan abrir convocatorias de subasta, eso no existía en la regulación. El tema de que la comisión pueda revisar los límites de contratación propia si así bien lo determina, y bueno, y gran parte de la reglamentación del decreto estará en manos de la comisión. Otros elementos interesantes que se mencionan acá, y es algo que desapareció del mercado con la resolución CREC 130 del 2019, y son los contratos contratado condicionado. Ahí caben los pagos generados. Sí. Para la demanda no regulada, que hoy lo hacen, quedan en manos de la intermediación y luego pues terminan al mercado regulado, quizás con algunos márgenes de intermediación, pero ya ahorita van a poder ir directamente a la demanda regulada si así bien lo determina la comisión. Entonces el decreto tiene pues no nos concentremos solamente en eso, es que trae muchas otras cosas más que necesita el mercado. Entonces, en esas tareas el gobierno da la política y busca entonces que a través de esa política pues aparezcan unas reglas de detalle que tendrán que ser implementadas por la misma comisión. ¿Y eso cómo se logra? Pues a través de lo mismo que hablaba ahora, la interacción entre los gremios, gobierno, entre los usuarios también, porque también aquí están
pues es nuestro rol poder alimentar la regulación de una manera que logre precios eficientes. Ahora bien, eso como un poco alrededor de los contratos. Yo no me voy a concentrar en los temas de la 66 y la 69, porque esos son unos temas que respetuosamente la comisión ha venido trabajando. Yo me siento tranquilo en las conversaciones articuladas que hemos tenido con la CREC, porque la CREC tiene clarísimo, el ministerio tiene clarísimo, la oficina de regulación tiene clarísimo que para poder armonizar el mundo de contratación con el mundo del cargo por confiabilidad, como está regulado en este momento, hay que hacer unos ajustes, y la comisión no me compete pues a mí. Permítanme darles ahí el spoiler, el spoil del tema, pero la CREG ha venido trabajando articuladamente, precisamente buscando los ajustes. ¿Para qué? Para que el mundo de las contrataciones no entre en conflicto con los aspectos que quedaron regulados del PTB en la 66, toda la liquidación de la 069, y por eso quisiera también entonces en ese sentido que al margen de esa discusión el mundo de los contratos pues es importante, y es importante ¿por qué? Por las señales de estabilidad que le dan a los precios, incluso hasta para los mismos generadores. Llevan un año vendiendo energía al piso de la bolsa. Solo en algunos puntos así voy a traer a colación dos ejemplos: 14 de agosto y 28 de agosto de este año, precios de bolsa 2.200 pesos, la casuística, ¿cierto? Pero llevan un año de manera sostenida vendiendo a precio del piso de la bolsa, o sea, el cero de la bolsa, cero más FASNI y más los cargos G que llaman. Entonces ahí también ahí también el decreto trae cosas positivas hasta para el mismo gremio generador, porque van a poder de alguna manera asegurar que van a poder vender energía, si bien en periodos donde hay bastante afluencia, donde hay periodos húmedos, pues las van a vender a unos precios que de pronto les van a permitir ganancia. Para el lado del usuario van a traer de pronto las señales de que, bueno, al menos en un periodo de sequías vamos a tener esos volúmenes de agua de pronto unos precios más razonables que tenerlas que comprar como el año pasado, que se compraban a 900 al precio de escasez de activación. Después de todo eso, ya quisiera dar, Lucio, un minuto para hablar pues ya en temas mucho más del mensaje, hacia dónde le está apuntando el gobierno, hacia dónde le queremos apuntar con los temas básicos que son de la transición energética. Ha sido la bandera de nuestro presidente, del gobierno, apuntarle a la transición energética, y esa transición energética pues pasa por temas de eficiencia energética, pasa por temas de involucrar a las comunidades, intensividad en el conocimiento de la transición, pero la transición también requiere que entren fuentes de energías limpias al sistema. Entonces, estas fuentes de energías limpias necesitan unos mecanismos de cierres financieros. Pues se ha hablado, yo creo que repetidamente desde que empezó este 30º Congreso. ¿Y ese mecanismo cuál es? Pues finalmente los contratos, las contrataciones bilaterales. Y esas contrataciones bilaterales pues es lo que estamos promoviendo con el decreto. El decreto es mucho más amplio, es más, yo diría que es completamente distinto al foco que se hizo con el 570, porque pues primer decreto de renovables, yo no conozco pues qué estaba pensando el regulador y los que hacen política pública en ese momento, pero de alguna manera están apuntando a las renovables. Y en la ley de plan de desarrollo del ley 1955 se habló de que el 8%, 10% de la demanda debía ser contratada con fuentes de energías limpias, pero estaba pensando en eso. Nosotros en ese decreto realmente estamos pensando, oiga, es que la transición pasa por expansión de la transmisión, pasa por buscar otras fuentes de energía limpias, pasa por buscar otras tecnologías, almacenamientos, compensadores síncronos. Ese decreto realmente es el marco jurídico de la transición, en el sentido de que cuando se requieran hacer alguna convocatoria, subastas para apalancar la entrada de tecnologías que puede hacer que aún no conozcamos para la transición, aquí está el marco jurídico. ¿Qué es el mensaje que quisiéramos pues, como gobierno transmitir ahora? Entonces hay una subasta de cargo por confiabilidad para el periodo 29-30, hubo una 2024, en febrero de 2024 para el periodo 27-28, hay una gran cantidad de proyectos, mencionaba Alex, alrededor de 6.000 megas y otros más que vienen que todavía están buscando dónde vender su energía. Estamos recopilando todas las lecciones aprendidas de esas subastas pasadas. La primera lección aprendida fue que ese mecanismo complementario derivó en que hubo contratos
que no se firmaron, perdón por tomarme tanto tiempo, pero remato. Entonces no queremos repetir esos errores, no queremos eso, y aparte porque tenemos una situación ventajosa en el sentido de que hay apetito por la contratación del lado de la demanda, entonces esperamos que de manera coherente la demanda venga y se contrate en los mecanismos que está disponiendo la CREG, en los mecanismos que disponga a través del decreto, los mecanismos de subastas que nosotros convocaremos próximamente. Yo espero que el próximo mes, ya a raíz del decreto, estamos expidiendo una resolución donde se convoca subasta. ¿Qué esperamos que llegue? Que lleguen fuentes de energías limpias, que lleguen fuentes de energías limpias acompañadas de almacenamiento, que las de fuentes de energías limpias que están comisionadas o que ya están en funcionamiento, ¿cierto?, puedan llegar con el almacenamiento, que puedan poner energía en donde, en las horas de punta, que puedan poner energía en otros bloques. Que también esperamos que llegue. Esto me parece importante antes de cerrar esta intervención, y es que con la administración del ministro Palma nosotros empezamos unas mesas que hemos llamado las mesas CIG, y en esas mesas CIG pues hay una gran interinstitucionalidad allí reunida, y en algunas de esas hemos invitado a los gremios para hablar de todo lo que estamos haciendo. Creo que uno de los temas donde también debemos reforzar es en el tema de expansión de la red. Y vieron ustedes que hace creo que un par de semanas, y estamos trabajando en prolongar otros 14 días más el plazo de comentarios, la resolución de resiliencia del sistema, y tratando como de resolver esos cuellos de botella que tienen atrapado la expansión del sistema, como por ejemplo temas de que no se hacen las obras de expansión porque no me remuneran lo que es debido. Entonces esa resolución está proponiendo que eso se pueda hacer a través de unidades constructivas especiales o a través de un esquema de libros abiertos. Esa resolución se trabajó en 2020, entiendo, en la administración pasada, y esto lo ampliamos, se discutió con el CNO eléctrico, se discutió con el CND, se discutió con muchísimos actores del mercado, la UME, etcétera, y actores del sector. Y queremos seguirla discutiendo porque esperamos que detrás de esa resolución se pueda escribir un nuevo esquema de expansión de red. También aquí creo que hay que apuntarle muchísimo, y es si la red en verdad está tan estrecha como aparenta estarlo. ¿Por qué razón? Pues porque eso es un problema común a todos los sistemas eléctricos a niveles de muchos países. Entonces, las metodologías de cortocircuito, por ejemplo, plantean que todas las plantas están generando energía, todas al tiempo, capacidad máxima, situaciones pues que no se dan en la vida real. Creo que eso hay que también como repensarlo un poco, pero pues ya al nivel de detalle de análisis eléctrico. Y bueno, y por último, en medio de la estrechez de ENFIC, es importante el uso, y todos también reconocer, hace algún tiempo en el sector se hizo un estudio que me parece importante rescatar porque eso impacta tanto el gremio de las energías limpias, que también representa Colgen, y es un concepto de ENFIC complementaria. Y ese concepto de ENFIC complementaria se pudo evidenciar en el año pasado cuando aparecieron las centrales de producción de energía solar, produciendo energía más allá de lo que se esperaba. Y es por la complementariedad entre las tecnologías. Entonces, en ese sentido, creo que ahí hay un poco más de señales que no han sido exploradas, pero que también deberían ser analizadas en medio de ese déficit de FIC. ¿Qué tanta energía firme realmente se ha subestimado para periodos de sequía de algunas plantas de generación? No estoy hablando solamente de las solares ni de las eólicas, estoy hablando de todas las plantas en general, para determinar efectivamente si en esos periodos efectivamente hay una escasez, Lucio, y gracias por el espacio. Bueno, que conste que tuvo espacio, doctor Juan Carlos, para reaccionarnos al panel anterior y a esto. Yo creo que es muy importante. Estamos pasados de tiempo, pero quiero hacer un cierre, también algo que me llena de inquietud, y es, seguimos buscando justicia tarifaria, menores precios, pero pues no hay nueva energía, pero además necesitamos red. La red, pues alguien la tiene que pagar, o sea, ¿no? La transmisión alguien la tiene que pagar, entonces es difícil. Como que yo creo que el país y la sociedad tiene que prepararse para dos cosas. Una, pues yo sé que eso es feo decirlo, pero pues hay que preparar a la demanda para reaccionar desde ya para el próximo niño, ¿verdad? No llegar a tomar las medidas cuando ya el niño reventó, sino, ¿no?, como empezar a preparar la demanda. Y el tema tarifario, pues es una cosa que es difícil mandar el mensaje de que es que vamos a bajar las tarifas, porque no ve uno en una escasez de todo cómo se van a bajar las tarifas. Solo para cerrar, subastas, contratos, buenísimo, y veníamos del panel anterior
en términos de propuestas, a Alexandra y Juan Carlos, si quiere decir algo, Natalia, por favor, es ¿y cómo solucionamos el tema de riesgo de crédito? Porque tú me dices, sí, hagamos subastas, y entonces el banco te va a decir, ¿y quién va a ser su comprador? Y entonces vamos a ver el perfil del comprador, y el banco te va a decir, como dijo en las subastas anteriores, pues yo no te presto la plata con esas contrapartes, y volvemos al panel anterior. Entonces, todos hablamos de subastas, todos hablamos de los contratos. Yo pondero mucho, Juan Carlos, muchas de las cosas de los decretos, no necesariamente, y yo creo que no deberíamos partir de la base de que el generador hidro no se quiere contratar, siempre se quiere contratar y tiene todos los mecanismos para contratarse. Lo que pasa es que le pasa lo mismo, ¿a quién le vendo? ¿Si me va a pagar o no me va a pagar? Entonces hay un tema ahí sí, de fondo, que tenemos que solucionar como mercado y como país, de la calidad crediticia del comprador y el representante de la demanda, ¿no? Para pensar en todas esas expansiones que queremos hacer. ¿Qué han pensado en eso? Pondero que haya subastas, todos los mecanismos de mercado son una maravilla, pero es como lo mismo de la discusión de la Cámara de Riesgo. No, eso es Dios. No, la Cámara de Riesgo no es Dios, es que yo necesito que me paguen. ¿Cómo abordamos eso y cómo vamos a una discusión en el sector más inteligente en términos del riesgo de crédito y el riesgo de contraparte en el sector? ¿Qué piensan de eso? Para cerrar muy rápidamente, doctor Juan Carlos, porque usted nos quitó el tiempo a todos. No, yo solamente me voy a remitir esa es una tarea que ha venido liderando el ministro Edwin Palma y la viceministra Karen, precisamente buscando mecanismos de financiación de ese tipo bueno, llámese subsidios o que les permitan darle liquidez o una estabilidad financiera a estas empresas que tienen las dificultades y que puedan ir de manera exitosa a las subastas y poner las garantías o cubrir esos riesgos, pues, para que los vendedores sientan el apetito por vender. ¿Qué quería también mencionar acá? También es un tema, repito, respetuosamente no soy la voz de la comisión, pero también entiendo, la comisión ha venido revisando y reformando esquemas de garantía, lo han visto ustedes en resoluciones recientes, y la misma Agencia Nacional de Hidrocarburos ha venido proponiendo nuevos esquemas de garantía, si mal no recuerdo los URGD 756, que quizás pudieran darle un aporte adicional al esquema tradicional de garantías que se ha manejado en este sector. Eso es algo que para las subastas habrá que construir, y de hecho nosotros hemos venido convocando a los gremios recientemente, o sea, desde esta semana, para hacer esas mesas de trabajo, y parte de las discusiones va a ser el tema garantías, y no me extiendo más a Ilucio con el mensaje. Y creo que la discusión va más allá, Alejo. Diría 4 cosas puntuales de las que hemos venido proponiéndole al gobierno, así como hemos hecho propuestas sobre temas del cargo por confiabilidad del mecanismo de ajuste y todas estas cosas. También alrededor de las subastas de largo plazo hemos hecho propuestas concretas desde SER. Y eso iría, la primera parte, pues para el tema crediticio tienes toda la razón. La primera parte es que tenemos que mirar de qué manera, desde el punto de vista del Estado, se puede ofrecer algún tipo de colateral para minimizar ese riesgo o reducir el riesgo que se tiene en este momento, especialmente con las empresas que están intervenidas o en riesgo de intervención. Pero ahí no se agota la discusión de las subastas. Creo que hay varias cosas. La segunda parte que tenemos que pensar es cómo logramos, para que esa subasta a largo plazo sea exitosa, pues también que sea atractiva para ambas puntas y que participen todos. Nosotros creemos que, como está en este momento la situación del mercado, creemos que no es necesario en este momento hacer obligatorio participar la demanda. Creemos que, pues, como fue en el pasado, creemos que ahí hay un tema que puede reconsiderarse en ese tema para hacerlo más atractivo. Lo segundo es, también tenemos que pensar en los tiempos de entrada de las obligaciones más realistas y acorde con la realidad operacional de los proyectos. Si hubo un tema que tenemos que aprender, y Juan Carlos lo mencionaba, de las lecciones de las subastas pasadas, fueron los tiempos de entrada. Vean, nosotros medimos lo que les significó a las empresas durante 9 meses, no el hecho de no haber podido estar a tiempo operacionalmente, y si en cambio empezar a honrar los contratos de las subastas pasadas. Y fue más de 1.2 billones de pesos en los 9 meses que medimos, del hecho de haber tenido que ir a comprar a la bolsa a precios más altos para vender a precios más baratos de contratos de largo plazo de energías renovables. 1.2 billones de pesos en 9 meses que medimos
el tema. Entonces, eso es un tema que realmente no es menor, porque pues con esas pérdidas, si no logramos trabajar y poner en marcha los proyectos, pero además no somos realistas con los tiempos de entrada de los proyectos, pues no hicimos nada con la subasta. Y lo último, pues ya para no alargar, es si hay algunos elementos concretos que vale la pena retomar de cómo debería hacerse esa subasta, recoger sin duda alguna pues unas curvas de demanda que sean acordes con los perfiles de producción realistas de estos proyectos, en las horas en que se produce, ir acompañado sin duda alguna, y hay que pensar la forma inteligente de hacerlo, de que podamos incorporar pues ya las baterías, hay que revisar esos temas. El tema en el precio, pues sí poner obviamente el precio de oferta, pero sin duda alguna ahí fuera del CERE, para dejarlo limpio de CERE, y sincerar pues el precio, lo que diga la señal de mercado, pues entre otros elementos que ya más en detalle estaremos discutiendo con el ministerio, pero creo que esos 4 puntos son importantes resaltar. Y aprender del pasado, ¿no? Porque pues siempre la culpa es del Estado y de la ANLA y del otro, pero si yo me presento a una subasta con un proyecto para que entregue energía a los 2 años, pues seguramente se va a retrasar y va a tener que comprar en bolsa. Pues ahí todo el mundo tiene que poner, ¿no? Un poquito de profesionalismo en el tema y en la aproximación. Natalia, subastas, tema de riesgo de crédito, ustedes venden, pero dicen, pero bueno, y decía Alejo, pero pues no me pagan, No, y es ahora que estamos mecanismos centralizados en los que ustedes tengan que eso ofertar. sumado a una cosa de la que no hemos hablado, y es la limitación de suministro. ¿Sí? Sí lo hablaron en el panel anterior. Bueno, yo creo que hay una gran preocupación, y yo lo dividiría como en 2 para concluir. Tenemos un problema de energía, que no hay suficiente energía, físicamente no hay suficiente energía, y tenemos un problema financiero serio que resolver, que se nos está volviendo un riesgo sistémico. Entonces uno puede diseñar todas las figuras de contrato, todas las formas de contratación, pero si no hay una garantía de pago, vamos a estar enredados. Y yo creo que aquí hay que hacerle un llamado al gobierno. Nosotros como generadores hemos propuesto desde que llegó la ministra Irene, me acuerdo, formas en las que de alguna manera, sin tener que sacrificar la liquidez del presupuesto general de la nación, se generen unas garantías para acompañar, digamos, a un grupo de empresas que en este momento lo necesitan, y que además un hueco en la comercialización, eso se vuelve pandémico y llega a la generación, y está llegando a la generación, ¿sí? Entonces, eso como primera medida. En el tema de subastas, y lo hemos reiterado públicamente, yo creo que las subastas dedicadas en su momento tenían una gran intención, y era que entraran unas energías que queríamos que entraran. En Acolgen tenemos el 85% de los proyectos de generación renovable que se están haciendo en el país, y bienvenidas todas. Pero cuando estamos en épocas de escasez, ¿sí? Digamos que lo que necesitamos son señales armonizadas, señales que nos den confianza y señales que sumen energía. Es que ya no nos podemos poner a escoger que nos gusta más una, que nos gusta más otra. No, que sumen energía de manera eficiente. ¿Eso qué quiere decir? Que la podamos pagar, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es el otro mensaje, y estamos en tiempos en los que no solo Colombia, sino el mundo entero está perdiendo seguridad energética. Y la conversación que tradicionalmente se ha tenido en este sector entre el que hace la política pública y las diferentes empresas que han estado incumbentes en el mercado debe seguir. Yo tengo que decir que, independientemente de las diferencias que hemos tenido con Juan Carlos, con la propia CREC, insistimos en el diálogo, vamos a seguir insistiendo en el diálogo, estamos dispuestos a revisar mejoras al cargo por confiabilidad. Incluso lo que dijo Alexandra, nosotros hicimos una propuesta de revisar qué tanta confiabilidad se le podía asignar a una planta dependiendo de la tecnología, ¿sí? Si lográbamos involucrar y sacar adelante el tema, por ejemplo, de los mercados intradiarios, ¿sí? Pero nos faltan temas de modernización del mercado, que por estar trabajando solo en querer atacar los precios, ¿sí? Se nos está olvidando otro montón de regulación
que tenemos que sacar adelante, que finalmente sí se va a ver en el mediano y largo plazo en un tema de precios. Entonces, yo creo que la conclusión un poco y el llamado es, yo creo que estamos en unos momentos de escasez en el que reformas importantes y grandes al sector tienen un riesgo muy grande y que nos tenemos que sentar y seguir trabajando en conjunto para que entre más energía, para que finalmente pues no estemos viendo el riesgo que estamos viendo ya en el 2026-2027, que lo está viendo el propio XM, no es un análisis de Acolgen, sino XM, en el que puede haber problemas para el suministro de energía, dependiendo del fenómeno de sequía que nos llegue para ese momento. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí cerramos simplemente a manera de reflexión. Muchos de los males ya están, o sea, no son de estos 3 años. Muchos de los males del mercado de contratos, del riesgo, eso viene de hace mucho tiempo, todo muy diagnosticado. Yo creo que como sector tenemos que ser un poquito más listos en cómo vamos a abordar este tema hacia adelante, porque ya se nos reventó un poco en la cara y para gracia de los consultores pues seguiremos haciendo consultorías, pero lo que hay que hacer ya está, ya se sabe qué es lo que hay que hacer, entonces ojalá lo podamos acelerar. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, nos ayudan por favor con la foto oficial.